Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Bienvenidos a este nuevo video de Proyecto Católico. Con ustedes, su amigo Vicente. Y hoy día queremos hacer unos comentarios relativos a esta crisis que estamos viviendo con la Iglesia alemana. Otra vez, Alemania, ¿cierto? Ya hace un poco más de 500 años sufrimos pues este cisma, con este surgimiento de las nuevas doctrinas que surgieron a partir de la Reforma protestante con Martín Lutero, y hoy nuevamente el sínodo, el camino sinodal alemán vuelve a presentarnos la gravedad de crisis que está viviendo la iglesia. Esta iglesia tan hermosa, tan maravillosa, pues que Cristo fundó, obviamente que tiene enfermos, que hay pecado, pues que Cristo eligió personas que no eran perfectas para hacerlas santas, para elevarnos. Por eso es que por el bautismo renacemos a una vida de santidad, ¿no? Y Cristo dio su vida por la iglesia, porque la amaba, ¿no? Por eso ahí nosotros vamos hoy día a querer compartir unos textos bíblicos, más que todo, para que nos ayude y nos ilumine cómo es que debemos vivir en la iglesia. Ciertamente voy a tocar temas que a muchos no les gusta, en una interpretación sesgada de algunas palabras de Cristo, nuestro Señor, en cuanto a que no juzguemos a los demás. Obviamente no vamos a juzgar a personas de manera individual, no podemos identificarlas así, porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar a otras personas? No, pero sí hay hechos en la iglesia, positivos y también negativos, que en la medida que se vayan presentando, pues van a afectar para bien o para mal. Escándalos, dijo el Señor, van a haber, ¿no? Ahí en Mateo capítulo 18, versículo 7. Bien, entonces Cristo, miren, nos da un ejemplo de vida, de entrega a la iglesia. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 25. Y va a decir el texto: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Versículo 26, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra. Este baño del agua es el bautismo, ¿no? En virtud de la palabra, pues porque hay una prédica de la palabra, ¿no? Que nos hace creer en Cristo y nos bautizamos. Pero aquí viene algo muy hermoso todavía, ¿no? Aparte de santificarla y purificarla, que ya nos dice, el versículo 26 nos dice, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Bien, así pues Cristo, Pablo nos habla de cómo Cristo ama a la iglesia. Entonces, pero con esto del sínodo estamos encontrando grietas, ¿no? Grietas que muestran eh, cómo, cómo está la iglesia, cómo se va mostrando, cómo se va mostrando, nos va mostrando, nos va revelando grietas en la santidad de la vida de fe de la iglesia. O sea, hay grietas. Y eso lo encontramos. Nada más ver la liturgia, ¿no? La misa, cuántas personas, por ejemplo,
por años no comulgan, quiere decir que por años nos están confesando, pero su asistencia en la misa con no comulgar ya nos está dando muestras de, de algo que está pasando en su vida y que como cristianos estamos llamados a ayudar a las personas para que tengan un cambio, una conversión, ¿no? De eso se trata, de ayudar a las personas en su conversión. Bien, ahora la crisis de Alemania ciertamente eh, deviene de, pues, de varias cuestiones que se tienen que nos tienen que iluminar. El sínodo alemán está pretendiendo querer realizar pues una reforma, una nueva reforma de vida con las nuevas con los nuevos, esta nueva ideología de género que ha surgido y que está afectando en muchos países y que pues está trastocando la vida de muchas personas, ¿no? Entonces, pero esto es una muestra, nada más, es una sola muestra de lo que está sucediendo en la iglesia. Los alemanes, pues, el sínodo está queriendo como garantizar el futuro de la Iglesia Católica en Alemania. Bueno, que según muchos observadores mmm, van a decir que están perdiendo o que han perdido ya algunos millones de fieles en los últimos años, un aproximado de 3 millones. Pero no es solamente en la iglesia alemana esto que está sucediendo. En Europa, también acá en América Latina, hay muchos católicos que están abandonando la iglesia y se están yendo o bien hacia iglesias protestantes, hacia la nueva era, ¿no? Hacia el ateísmo también. Ahora, otro punto que está influyendo en esto de esta crisis en la iglesia alemana y que ha afectado también en el resto de la iglesia, es que en Alemania pues ha habido más de 3.600 casos de violaciones, ¿no? De abusos contra menores de 13 años, ¿no? Y aproximadamente se calcula de esto de 1.670 sacerdotes, claro, a lo largo de más de medio siglo, ¿no? Aproximadamente desde 1946 a 2014. Y estas son causas fuertes de lo que está sucediendo en la iglesia alemana. Ahora los obispos, sacerdotes y también laicos alemanes pues quieren eliminar el celibato sacerdotal. Eh, Entre otras cosas también que las mujeres no asistan en la misa como diáconos y que los laicos también puedan dar la homilía, la reflexión en la misa. Otro punto que quieren realizar con esto del sínodo alemán es bendecir a las parejas de un mismo sexo. En otras palabras, aceptar toda este abanico de, de formas maleables de la sexualidad, ¿no? Aceptando la ideología de género. Y con esto, ¿no? Ya viene un punto grave que trastoca la doctrina, que es dar la Eucaristía a personas, ¿no? En cualquier tipo de relación sentimental no matrimonial. Y entonces, esto ya es grave, porque muy bien sabemos que la vida, la vida de pareja, ¿no? Dios la ha establecido en matrimonio. Bueno, entonces aquí el clero alemán está queriéndose acomodar, ¿no?
a lo que manda el mundo y no lo que manda Dios. Ellos hablan de una iglesia moderna, que la iglesia tiene que modernizarse a la par y al ritmo como va el mundo. O sea, ya no es Dios con sus mandamientos el que manda. Y con esto pues estamos entrando a un relativismo moral. Ya no hay valores universales ni absolutos. Ahora, como dice el Papa Francisco, todo es líquido, todo es permisivo, maleable, ¿no? Relativo. Y de esto pues va surgiendo esto de que la inclusividad significa pues admitir todo, ¿no? Todo. Pero no es otra cosa sino una perversión de la tolerancia. Yo puedo pues admitir que una persona tenga libertad, que escuche música, por decir, en su casa, pero no pues va a hacerlo a tan alto volumen que me va a afectar mi descanso, mis espacios para mis estudios, mi trabajo en el hogar, etcétera, ¿no? O sea, hay límites, la libertad tiene sus límites. Y entonces esta nueva reforma, entre comillas, de la iglesia alemana, eh, pues nos va a afectar a todos ya, porque ya también obispos en Francia ya están queriendo, pues, ya se están manifestando a favor de todo esto que está sucediendo en Alemania. Bien, queremos también hacer una introducción como un alimento espiritual para leer la palabra de Dios. Y es sobre el bautismo. Vamos a Marcos capítulo 1, versículos 9 y 10. Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma de paloma, bajaba a él. Y se oyó una voz que venía de los cielos. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En ti me complazco, dice el Padre. En ti me complazco. ¿Cuál era la complacencia del Padre? Pues simplemente porque Cristo hizo la voluntad del Padre todos los días de su vida, digamos sus 33 años, de principio a fin. Mi alimento, va a decir en el Evangelio de Juan, es hacer la voluntad del Padre, ¿no? Entonces, ese es para nosotros los cristianos, pues, nuestro alimento, hacer la voluntad del Padre. Lo que le mandó a hacer acá en la tierra, eso cumplió y por eso es que el Padre decía, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Entonces, a eso estamos llamados en el bautismo, ¿no? A darle ese goce al Padre, claro que no lo necesita, pero le hace al Padre que nosotros guardemos los mandamientos. El bautismo no es otra cosa sino pues un llamado maravilloso a que vivamos la santidad. Vamos a ver estos pasajes, ¿no? Vayamos primero al catecismo, ¿no? A ver cómo nos ilumina el catecismo en su numeral 1213, ¿no? Del artículo primero, el sacramento del bautismo. Y esto obviamente está recogido de la palabra de Dios. Lo que nos dice el catecismo al respecto. El santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu. Bien, entonces nos dice el fundamento de toda la vida, ¿no? El pórtico de la vida en el Espíritu. Ahí, con el bautismo, empezamos un camino de santidad, un camino de espiritualidad de nuestra vida cristiana, ¿no? Esta vida cristiana tiene que ser el reflejo de lo que es Cristo, de la santidad de Cristo. Bien, miren cómo es que la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 3, nos va a decir
nos va a iluminar sobre lo que es vivir el bautismo en santidad. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿O es que ignoráis que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El bautismo es esta sepultura, esta muerte al pecado, pero una resurrección, una regeneración del alma que a la vez nos invita a vivir una vida nueva, una vida de santidad, que es lo mismo que va a decir San Pedro en la primera carta, ¿no? Capítulo 3, versículo 21. Y nos dice, al agua, o sea, el versículo 20 nos está hablando del diluvio, ¿no? Del agua, del diluvio, del tiempo de Noé. A esa agua, corresponde ahora el bautismo que os salva. El bautismo salva. Y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino aquí prestemos atención, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nuevamente, aquí Pedro recoge otra vez la palabra resurrección, que es lo que encontramos en el pasaje anterior que hemos leído en Romanos capítulo 6, versículo 4, en la que nos dice que Cristo fue resucitado de entre los muertos, ¿no? Los muertos. Nosotros, cuando cometemos pecado, tenemos una muerte espiritual, ¿no? Entonces, una vez bautizados, regenerados en el alma, ¿no? En todo nuestro ser, ahora estamos llamados a pedir a Dios vivir en una buena conciencia, ¿no? A eso estamos llamados. Eso es lo que nos invita a la santidad. Pero ¿qué sucede? Vamos a ver, ¿no? Que San Pablo va a comprender que la voluntad de Dios, tal como lo expresó Cristo ahí en Mateo capítulo 5, versículo 48, que nos dice, vosotros pues sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Pablo lo va a explicar en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, de la siguiente manera. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os alejéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa poseer su cuerpo con santidad y honor, y no dominado por la pasión como hacen los gentiles que no conocen a Dios, que nadie falte a su hermano ni se aproveche de él en este punto, pues el Señor se vengará de todo esto como os lo dijimos ya y lo atestiguamos. Pues no nos llamó Dios a la impureza, sino a la santidad. Bien, entonces, primer punto, por el bautismo estamos llamados a vivir en santidad todos los días de nuestra vida. Entonces, el camino sinodal, con estas invitaciones que está queriendo introducir, de que se le puede dar pues la Eucaristía a cualquier pareja en cualquier estado de convivencia que viva y no en el matrimonio, está rompiendo pues con la voluntad de Dios, que es que vivamos en nuestra vida post-bautismal en santidad. Cristo vivió célibe, pero vivió en castidad. Él nos demostró el camino. Él nos fue dando los pasos de cómo vivir en santidad. Entonces, ya por la gracia, ya porque estamos bautizados, es que ahora podemos vivir las exigencias mayores que Cristo nos trae en el Evangelio. Ya no solamente los mandamientos que le dio al pueblo de Israel allá,
que fue ciertamente mandamientos para iluminar al pueblo de Israel y pueda llevar también una vida de justicia. Pero ahora vamos a ver que Jesús nos pone una, pues, valla más alta para que podamos vivir la santidad. Y es más, Cristo nos va a hablar, nos va a hacer mención de pecados sutiles, porque vamos a ver que la iglesia, que en muchos sectores de la iglesia, muchas personas de la iglesia no quieren que se hable del pecado, porque van a decir que estamos juzgando a las personas, pero tenemos que comprender bien que esto de juzgar, Cristo lo indicó para cuando la persona quería autoglorificarse, magnificarse como bueno, como santo, cuando en realidad no lo era, ¿no? Pero vamos a ver en un momento más que Cristo nos invita a la corrección fraterna de la persona que está en pecado. Y eso significa que se tiene que hablar del pecado. Por eso es que Cristo nos va a hablar en forma muy sutil de que hay pecados que también son graves, ¿no? Y que hay otros pecados pues que también son veniales, pero que a la larga, ¿no? La sumatoria de todos ellos pues va a agravar nuestra santidad. Por ejemplo, ahí en Mateo capítulo 5 versículos 21 en adelante nos va a hacer mostrar que hay pecados que son tan sutiles que también van a afear nuestra alma, nuestra vida, nuestra conciencia, que la van a entenebrecer. Veamos lo que nos dice nuestro Señor en Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pero yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Miren, nada más ahí lo que Jesús te está diciendo. Aquel que se encolerice, miren, la cólera, los pleitos, los gritos, porque la cólera nos lleva a gritar, esa ira nos lleva a veces a guardar resentimientos. Sigamos. Pues será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la ajena de fuego. Imagínense, ¿no? Ahora, vayamos al versículo 27. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Versículo 28. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Bien, hermanos, Cristo nos pone una valla más alta sobre la vida de santidad y sobre los pecados, ¿no? Entonces, también mirar también se convierte en un pecado. Y si es un mirar lascivo, un morboso, eso pues va a trastocar nuestra alma, la pornografía, ¿no? Deleitarnos. Eh, hemos caído, ¿no? En este pecado de la pornografía, que luego lleva a la masturbación, luego eh, lleva a desvalorar la belleza de la mujer, no considerándola solamente como un objeto. Entonces, todo esto va afeando pues el alma de la persona, el pecado. Pero ahora Cristo, así como habla del pecado, también nos invita a que dejemos el pecado, a que luchemos contra el pecado, a que hagamos un combate espiritual. Todos los días de nuestra vida estamos llamados a este combate espiritual. Miren, cuando Jesús sana a ese paralítico, ahí en Juan capítulo 5, luego que se lo encuentra nuevamente después de haberlo sanado, Jesús le va a decir, miren, vamos a Juan capítulo 5, versículo 14. Más tarde Jesús le encuentra en el templo y le dice, mira, estás curado, no peques más para que no te suceda algo peor.
Vean cómo aquí Jesús hace una advertencia: no peques más para que no te suceda algo peor. A la mujer adúltera, ahí en Juan 8, versículo 11, cuando Jesús le plantea si no la habían condenado, ella respondió: nadie, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Claro, Jesús no vino a condenar, Jesús vino a salvar, pero miren, es que va a ser una advertencia. Le dice: vete y en adelante no peques más. En adelante no peques más. Entonces, pues, hermanos, es que Jesús no es que no habló del pecado. No es que por falsos respetos humanos, no es que ya no va a hablarle a las personas de que no hay pecado. No, no. Cristo nos está moviendo a que no cometamos, no caigamos en pecado. Pero nosotros como que no queremos en la iglesia hablar del pecado. Esto que está sucediendo en Alemania, es obvio que hay pecado. La iglesia, en los bautismos, los papás van a bautizar a sus hijos, pero ellos están viviendo o ya en fornicación o ya en adulterio. Y normal, o sea, justificamos dar el bautismo porque pues es derecho de la persona, pero la persona también tiene derecho en vivir en un ambiente de santidad, y eso no se lo estamos dando. Por eso deberíamos, antes de dar, al menos antes de dar el bautismo a los niños, ayudar a los papás a que tengan un proceso de conversión. Hay formas, al menos se les hace más fácil, más sencillo a las personas que están viviendo en concubinato. Eh, por lo menos por ahí podemos empezar y continuar con aquellas personas que en una situación se divorciaron, se separaron de su primer matrimonio y por años han empezado a vivir y aparentemente están viviendo bien por años una nueva relación. Entonces hay que ver si hay posibilidad de anular ese primer matrimonio y que la persona viva en santidad en un verdadero matrimonio. Que no podemos nosotros señalar con el dedo a nadie. Estamos para ayudar a una corrección fraterna. Parece que hay algo ahí que como que no se entiende. Entonces, vamos, porque quiero ver un texto muy importante que Cristo, al momento, vamos a buscarlo por aquí, a ver, quiero compartir un texto, aquí está, ¿no? De que Cristo sí habló del pecado y lo hizo a lo largo de la prédica. No es que se la pasó hablando de misericordia, porque también estamos haciendo un vicio, estamos viciando la virtud de la misericordia de Dios. Dios es rico en misericordia y en clemencia. Eso no hay quien lo gane. Pero vamos a ver que Cristo, al principio de su prédica, y eso lo podemos encontrar en Mateo capítulo 4, ¿no? Luego de las tentaciones en el desierto, él sale a predicar. Y miren lo que nos dice Mateo, ahí en capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: convertíos, repito, convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Cristo está llamando a la conversión de la persona. No para que siga en el pecado. Ya le hablé, normal que siga en el pecado, que siga en el concubinato, que siga en el proxenetismo, en la prostitución, que acá colabora en la iglesia, pero a sus papás ancianos los tiene abandonados, etcétera. No, no, no. Jesús está llamando a una conversión de vida. Todos nosotros estamos llamados a una conversión de vida. Por eso es que yo también les pido que recen mucho por mí, porque pues todos estamos siendo tentados. Bien, entonces
Pero vean que hay otra cuestión que aquí Jesús en Mateo capítulo 15, versículos 19 y 20, ¿no? En el 19 especialmente, va a mencionar pecados. Y dice, porque del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Eso es lo que contamina al hombre. Que el comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. No, esas cosas no. O sea, las cosas rituales, ceremoniales, que si las dejamos de hacer o no las hacemos, pues eso no nos va a afectar. Que si, por ejemplo, no nos echamos la ceniza o no, huyendo a misa no nos queremos poner la ceniza, ¿no? O que si a veces cuando nos rocían agua bendita después de la misa, no, eso no. Lo que estamos llamados es a vivir la vida sacramental. Y la vida sacramental significa confesión de pecados y llevar una vida de santidad post-bautismal, ¿no? Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Bien, entonces Cristo habla del pecado. No lo oculta, no deja de hablar. No, no hay tampoco pecado, o sea, el pecado de omisión. Bien, entonces, pero vamos a ver unas diapositivas más, con unos versículos más. Aquí, a ver, miren, aquí Cristo nos está llamando a la conversión fraterna, ¿no? A la corrección fraterna, ¿no? Del pecado, ¿no? Nos exhorta a corregir así a nuestros hermanos, a nuestros prójimos que están en pecado. No que nos callemos. No, claro, no es para enrostrarle a la gente que está en pecado. No, estamos llamados. Si tienes alejado, alejada, que ha pasado a llevar una vida de concubinato, eres padrino, llámala, conversale, dile, tu amigo del trabajo, eh, tu vecino, etcétera. Si uno tiene amor por el prójimo, tiene que salvarlo del pecado. Miren cómo Jesús nos enseña cómo es la corrección fraterna y vuelve a hablar del pecado. Vamos a Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Abro cita. Si tu hermano llega a pecar, repito, si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele, dice el Señor, repréndele. No es una reprensión que le vas a gritar. No. Es una reprensión fraterna, sana, positiva, educada. A solas, tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos. Miren, o sea, nos está diciendo, busca más fuerza. De repente otro tiene mejores palabras que tú. Eh, Vayan, búsquenlo, convénzalo, sálvenlo, para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Versículo 17. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. O sea, a la iglesia, ¿no? A la comunidad. Y si hasta la comunidad desoye, sea para ti como el gentil y el publicano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, entonces, Cristo nos va dando el camino de cómo ayudar al hermano que está en el pecado. Hay que decirle que está en el pecado, no que lo dejemos. No que ya él, que pues ya oirá la palabra del Señor, ya, y luego se salvará. No, nosotros estamos llamados a auxiliarlo. Bien, vayamos con otra diapositiva aquí, con otra parte. Ahora, miren cómo es que Cristo aquí nos muestra cómo es que este amor, esta complacencia que mostraba el Padre eh, ahí en el bautismo de Jesús, miren cómo Jesús lo refleja. Vamos a Juan capítulo 15, versículo 9.
Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Bien, entonces, este permanecer este guardar los mandamientos de Dios nos ayuda a permanecer en el amor de Dios. Aquí con los mandamientos se nos está invitando a una vuelta a seguir a Cristo en una vida de santidad. Y Pablo, ¿cómo resume todo esto de los mandamientos, ¿no? La ley de Cristo? De la siguiente manera, en Romanos capítulo 13, versículo 9. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos, miren, nuevamente nos está hablando de pecados, ¿no? No adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás, etcétera, ¿no? Se resumen en esta fórmula: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad, el amor, es por tanto la ley en su plenitud, ¿no? Amar al prójimo. Y este amor al prójimo, miren cómo lo muestra también Pablo, ¿no? Guardando los mandamientos, evitando esos pecados. Habla de adulterio, de robos, ¿no? Etcétera. Nuevamente, o sea, vamos viendo el Evangelio, todo el Nuevo Testamento, cómo nos está hablando de llevar una vida de santidad, no cometiendo pecado, ¿no? Obviamente también el Evangelio nos va a hablar de las obras de misericordia, de la vida sacramental. Y esta vida sacramental es para auxiliarnos de librarnos del pecado. Bien, y quiero terminar con estas reflexiones de los mandamientos, ¿no? Los primeros 3 mandamientos pues nos hablan de Dios. Y ya es un pecado grave no santificar las fiestas, no guardar el domingo, la fiesta de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en la que comulgamos. Ya de por sí, si no comulgamos, no vamos de misa, a participar de la escucha de la palabra de Dios y sobre todo de la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, eso ya nos ha debilitado, ya estamos en pecados mortales, ya estamos en una muerte espiritual, porque hemos preferido otros dioses, el fútbol, los paseos, o sea, estamos anteponiendo estas cosas que a Dios. Bien, pero vayamos a los mandamientos relativos ya con el hombre. Y aquí pues nos hace recuerdo en la forma catequética de la exposición de los mandamientos, como por ejemplo, no matarás, no cometerás actos impuros. Esto no nos ayuda mucho, digámoslo así, porque actos impuros, pero que bueno, los actos impuros, como nos alejamos de la vida de la iglesia, de la vida litúrgica, no recordamos que pues ahí lo que decía antes el Deuteronomio, como lo decía el Éxodo, es pues el adulterio. Que Cristo, como hemos leído ahí en Mateo capítulo 5, versículo 21 en adelante, o en el versículo 27, es también las miradas lascivas, morbosas, ¿no? La masturbación, el concubinato, etcétera, ¿no? El no robarás no es solamente ser un delincuente, pues los que, por ejemplo, estás en una empresa y sobrevaloras ciertas compras para la empresa, también estás cometiendo robo. O en el Estado, ¿cuántos casos se han visto de sobrevaloración en los proyectos y que después vemos cómo se caen los puentes o edificios, también cómo se resquebrajan y son inutilizables? Bien, entonces hay una vida de santidad a través de los mandamientos, pero Cristo sí habló del pecado, pero Cristo también nos enseñó a corregir fraternalmente al hermano. Entonces, esta crisis que está viviendo la iglesia ahí en Alemania es una crisis
también de no querer aceptar que hay que hablar del pecado. Hermanos, los dejo con estas reflexiones para pues que podamos crecer en la fe. Que el Señor los bendiga.